Bien, en su libro La justificación de la empresa en el nuevo capitalismo, Eugenio Tironi propone integrar varias dimensiones, entre ellas emocionales, sociales, en las decisiones estratégicas de las organizaciones. Propone la integración no solo de estas dimensiones, sino también equipara la importancia de todo lo que tiene que ver con las métricas objetivas, cuantificables, que suelen ser las predilectas para los economistas y los ingenieros, ¿no es cierto? Es decir, que haya un buen funcionamiento desde el punto de vista de la eficiencia económica, financiera, de las utilidades, pero los planteamientos que hace Eugenio Tironi en este libro abarcan desde la sociología, a las dinámicas del capitalismo y la empresa, es decir, agregar otros elementos que hoy día hacen que la empresa sea algo más que aquello que decía Milton Friedman, que tenía por propósito, ¿no es cierto?, lograr la mayor maximizar las utilidades y las ganancias, ¿no?, de sus accionistas. Esto, naturalmente, no lo podemos ver separado de lo que ha pasado en las últimas semanas y en este último año, particularmente después del caso Hermosilla, ¿no es así? Y cómo esa visión que tenemos de la clase empresarial se ve eclipsada por este escándalo. Así es que parte de lo que vamos a conversar a esta hora justamente con Eugenio Tironi, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y actualmente además es académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eugenio, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. No, muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Encantado. Gracias. Quería pedirte que partamos. Lo primero que quiero preguntarte, yo sé que llevas, no solo esta, no es la única publicación donde tú intentas abordar una mirada moderna de cómo entender hoy día el capitalismo, ¿no es así? Y quiero preguntarte desde lo que es el aporte y contribución de este libro, ¿hacia dónde apunta fundamentalmente ese capitalismo que hoy, según tú planteas, va mucho más allá de simplemente generar ganancias y lucro para los dueños del capital? A ver, el capitalismo se ha buscado reemplazar por diversos dispositivos alternativos y eso han fracasado. O sea, se ve que el capitalismo, como dice este filósofo eh, esloveno, Zizek, va a durar más que la humanidad. O sea, es un animal difícil de doblegar. Ahora, no hay un capitalismo, hay múltiples capitalismos, depende de la época, de la cultura, eh, también del tipo de industria, ¿no? Nosotros hemos estado muy casados, digamos, muy comprometidos con una forma muy peculiar del capitalismo, que es la que se genera en Estados Unidos a partir de los años 70 del siglo pasado, y que está inspirada en la doctrina de Milton Friedman. Y esa doctrina fue la que estableció que el fin de la empresa era incrementar la ganancia del accionista. Es como decir, en cierto modo, que el fin de la política es aumentar el número de votos de los candidatos, Claro. ¿no? Para que nos entendamos. Esta no fue la visión clásica del capitalismo en buena parte del siglo XX y antes. En general, el capitalismo estaba ligado a otras causas que iban más allá de la ganancia del accionista, del capitalista, del que provee capital, que no es obviamente el único ingrediente de una empresa capitalista. Porque aparte de la provisión de capital se necesita trabajo, se necesita creatividad, se necesitan regulaciones que provee el Estado, se necesita infraestructura que provee normalmente también el Estado. Eh, pero la doctrina Friedman como que establece como principio así intocable que el dueño del capital y que la rentabilidad del capital es la única variable. Todo lo demás es accesorio. No digo que lo demás no exista, pero está subordinado a ese fin. Eh, Eso también rompió muchísimo un poquito con la visión católica de la empresa, sobre todo en Chile. En Chile nosotros tenemos una cultura empresarial muy vinculada a la noción de la Iglesia Católica, que la empresa es una comunidad de personas, el fin de la economía es el bien común, eh,
no existe una ciencia llamada economía que tenga reglas propias que se puedan separar de los principios morales y de la ética católica. Entonces, fue bien curioso cómo en Chile estas ideas de firma penetraron tan fuertemente en una cultura empresarial católica, ¿no? Y además, Sí, curiosamente, desde una universidad católica. Eh, pero así fue. Y ciertamente yo creo que esta doctrina que cumplió su rol y que en Chile mismo, digamos, permitió una expansión notable del capitalismo, yo creo que hoy día está claramente obsoleta porque el ingrediente trabajo en primer lugar se ha puesto mucho más rebelde, más insumiso, eh, más incidente, eh, y no acepta ser tratado, digamos, simplemente como una mercancía, como en algún momento como lo tenía y lo veía Marx en su época. Hoy día la fuerza de trabajo es muy valiosa, es muy independiente, tiene alternativas, sobre todo en la medida que está más educada y en la medida que la economía prospera. Eh, y por lo tanto, y su compromiso emocional con la empresa es fundamental para su productividad. Entonces, ahí hay un cambio fundamental. O sea, uno no puede claro. ir a los ingenieros de Microsoft y decirle, Ujú. oiga, ustedes no saben, pero estamos ocupando su inteligencia para producir drones que están atacando Gaza, o qué sé yo, o lo que sea. No, esos ingenieros van a decir, yo no estamos dispuestos a que usen mi inteligencia con esos fines. ¿Ah? Y además está lo que en cierto modo, que las comunidades exigen de la empresa también que cumplan bienes públicos, ¿no? Que cumplan Claro. reglas, que traigan beneficios para el entorno, que no se diga que los costos en el entorno son externalidades inevitables y que tiene que ser el Estado quien se haga cargo de ello. No. Hoy día se le exige a las empresas. Y está también el hecho que los consumidores mismos eligen los productos ocupando, entre otras variables, no la única, obviamente, el compromiso de la empresa con valores que van más allá de la utilidad de los acciones. Claro, tú dices en el libro, hagamos un poquito de historia antes de volver al momento presente, porque tú señalas, ¿no es cierto?, esta lógica de cómo fue este cambio, ¿no?, de una clase empresarial muy vinculada al catolicismo, a la Iglesia Católica, muy conservadora, pero también vinculada a valores importantes de la Iglesia, Uh-huh. que estaban plasmados en sus distintas Rerum Novarum y en el curso, ¿no es cierto?, de varias décadas, y también de unas Fuerzas Armadas que no solo tienen el poder, sino que además son herederas, dices tú, de una visión estatista. Y quienes dominan finalmente la economía son los Chicago Boys, que tienen una visión completamente distinta. ¿Cómo es que se logró aquello? ¿Cómo es que convencen a los militares que el camino de ese neoliberalismo extremo era el camino? Bueno, un tema muy interesante que va muy largo, pero y sobre el cual se siguen conociendo aspectos que eran hasta ahora que estaban un poquito nublados. Yo creo que hay un primer factor, que aquí, que es el hecho de que Salvador Allende permanece en la moneda, Pinochet y los golpistas deciden bombardearla, se desata a partir de eso una persecución represiva sin precedentes, y esto genera un quiebre en la sociedad chilena de una envergadura muy superior a la que jamás imaginaron los golpistas y tampoco las fuerzas que fueron derrotadas. Eso yo creo que el nuevo gobierno, el gobierno de Pinochet, intenta restaurar un poco el orden de la economía, entre otras cosas, y obviamente suspende la constitución, suspende los partidos políticos, quema los registros electorales, pero busca poner orden en la economía y pasaron un año y medio aproximadamente y no lo consigue, ¿no? Y en ese momento dice un poco, alguien llega, que básicamente es Jaime Guzmán, y le propone qué tal si busca desarrollar
un proyecto que esté a la altura del quiebre que se había provocado en la sociedad chilena después del bombardeo a la moneda. Le dice, aquí tengo este texto que era el ladrillo que se había creado en los años, desde el fin de los 60 y los 70, 73, que es una propuesta elaborada por los Chicago Boys, digamos, y le dice, esta es la fórmula, esta es la revolución que Sí, usted tiene que hacer, esta es la revolución que justifica la sangre derramada. La sangre derramada solamente se extingue con una gesta heroica que está aquí planteada en este documento. Pinochet no se convenció. No lo convencieron porque, claro, iba contra toda su mentalidad y contra, efectivamente, como tú recuerdas, Mina, con lo que ha sido los principios tradicionales de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que hace entonces este grupo? Es traer a Milton Friedman a Chile, que le propone el plan de choque, digamos, el plan de shock. Es decir, mire, esto no se puede hacer gradualmente, esto hay que hacerlo de una vez. Así como usted bombardeó la absolutamente. moneda para acabar con la democracia, aquí hay que de una vez cambiar la organización económica del país. Y usted tiene una organización económica europea, medio europeizante, estatista, un poquito católica, y ahora vamos a instalar una organización racional, fría, liberal, si usted quiere un poquito protestante. Y Pinochet, después de algunas dudas, con mucha presión de la Armada, Ujú. dice ya, ok, señor de Castro, usted pasa a ser el zar de la economía. Y Sergio Castro, con este apoyo muy importante de Jaime Guzmán, realiza la revolución que nos conduce a que Chile salga de ese capitalismo católico europeo, digamos, y se mueve a un capitalismo, digamos así, protestante anglosajón, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Eh, yo creo que esa es, digamos, dicho en forma muy un poquito grosera, ¿ah? La historia. Claramente. Y ahí entonces Eugenio Tironi, conversamos a esta hora con Eugenio Tironi acerca de su libro La justificación de la empresa y el nuevo capitalismo. Vamos entonces al nuevo capitalismo, porque no podemos olvidar lo que viene después, la caída del muro, la caída de los socialismos reales, el socialismo como tal fracasa, ¿no es cierto?, para efectos económicos, y en definitiva lo que hace es hacer más importante, ¿no? O más prevalente la opción del capitalismo como la única forma posible de crecer, de lograr empleo, de lograr bienestar económico. Pero no nos olvidemos de lo que pasa entre tanto, ¿no? En nuestro propio país, ¿no es cierto? Se profundizan las brechas de desigualdad, etcétera, etcétera. Hay que introducirle cambios a este capitalismo. Llegamos al 2019, perdona que me haga esta introducción, pero en el fondo para que también situemos lo que ocurre en los días presentes, ¿no? Y viene el estallido social, que también es un clamor contra una de las expresiones que había tenido ese capitalismo en Chile o esa clase empresarial y que dice relación con el abuso y con una serie de otros aspectos que sobresalieron. ¿Cómo ves en ese marco y en ese contexto el capitalismo que hoy tenemos, cruzado además, para terminar la cantidad de pelos en esta sopa, por el caso Hermosilla? Este sería un salto de garrocha ya. Sí, Eh, a exactamente. ver, lo que efectivamente, lo que hace la concertación, la centroizquierda, en esos famosos 30 años, no Mm, es intentar refundar ni intentar volver al año 73. Lo que intenta es hacer reforma de este llamado modelo neoliberal introducirles dimensiones más socialdemócratas, ¿ah? Tipo el auge, pilar solidario, políticas de extensión de la educación, gratuidad para las superiores, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual consigue reducir radicalmente la pobreza, reducir las desigualdades, eh, pero efectivamente, como tú bien recuerdas, esto no evitó que se fueran acumulando malestares, mm, sentimientos de injusticia particularmente, rencores,
con un tipo de economía y un tipo de sociedad muy exigente, donde el destino de cada uno está solo sujeto a su esfuerzo y uno en ese esfuerzo no siempre tiene éxito y tiene que cargar con esos fracasos. Por ejemplo, la persona que está ahorrando para su pensión y queda desempleada. Cuando no se le echa benzina al Mercedes-Benz, como dijo José Piñera. ¿Ah? Es tal Eh, cual. y eso y significó efectivamente que este sistema de capitalización individual fue muy bueno desde el punto de vista de la capitalización, pero fue muy miserable respecto a las pensiones de las personas, que en la mayoría de las cuales tuvo ingresos muy bajos o tuvo las famosas lagunas previsionales. Eh, el mismo valor de la educación se fue un poquito eh, eh, disminuyendo. Y esto explica, y las injusticias no es que fuesen mayores, el 19, que el 18, el 17 o el 10, ¿ah? Eh, fueron las mismas, pero se percibieron y se percibían de otra manera. Eh, parecían ser injusticia o desigualdades que, que iban contra el discurso que se había hecho y que yo había hecho mío. Y es de que, de que hay un sistema igualitario basado en el mérito y ese mérito se consigue a través de la educación y para lo cual yo tengo que hacer esfuerzos y tengo que invertir. Y de pronto el sentimiento de que todo eso fue perdiendo valor, ¿no? Y yo creo que aquí hay una inmensa responsabilidad del mundo político, una parte, que no fue haciendo reformas más radicales, en el sentido socialdemócrata, digámoslo así. Y hubo claramente una responsabilidad en el mundo empresarial, que en lugar de empujar reformas que hicieran más sostenible el capitalismo chileno, se resistieron a hacer reformas. Y fueron un factor importante de resistencia a esa reforma, apoyando a la derecha política. Y eso hizo que se acumulara presión entre los niveles de igualdad, digamos, de justicia esperadas y los Mm, niveles de igualdad y justicia entregadas, ¿ah? exacto. Provocó lo que conocimos como el estallido. Claro, y ahí, Ahora, Eugenio, tú hablas, sí, dime. no, y tú me dices, después me sacaste el caso audio, Es que, eh, déjame hacer el link. Déjame ya, hacer el link, porque en definitiva tú en tu libro, que hablas también de este nuevo capitalismo, de estos nuevos capitalismos, donde el lucro y la obtención de ganancia no es incompatible, dices tú, con la dignidad, por ejemplo, de los trabajadores. No es incompatible con una empresa que crece respetando el medio ambiente, que es capaz de entender la sostenibilidad en el amplio sentido. Pero todo eso choca en nuestro país con esto que ha pasado, con el caso Hermosilla, donde te das cuenta que hay ciertos empresarios, ¿no es cierto?, que se saltan las reglas, que quieren lucrar a todo evento, incluso cometiendo ilegalidades, usando el tráfico de influencias, donde la política y lo empresarial están unidos en esa perversión, ¿no es cierto?, que es finalmente el caso. Entonces, ¿de qué manera eso afecta y profundiza la cuestionada visión que una parte de la población al menos tiene de la clase empresarial? afecta muchísimo, afecta muy gravemente, pero en esta materia no hay que ser injusto y no, porque esto no es propio de toda la clase empresarial. Nosotros tenemos en general una clase empresarial bastante potente que está en Chile, que invierte en Chile, no solo en Chile, porque obviamente son empresas tan grandes que invierten también en otra parte, como también lo hacen las empresas mineras internacionales, forestales internacionales, de alimentos internacionales, que educa a sus hijos en Chile, eh, que le tiene amor a Chile, ¿no? Y que ha tenido mucho éxito en desarrollar nuevas industrias, que son salmones, fruticultura, forestal, minería, que ha sido capaz además de expandirse a otros países de la región y del mundo. Eh, entonces, yo diría que este tipo de prácticas, como las que vimos en este famoso caso audio, están muy alojadas en ciertos grupos
que yo creo que no se pueden identificar con digámoslo así, el mainstream capitalista chileno. Yo diría que se trata de yo lo he bautizado en algún momento como una suerte de capitalismo zorrón, ¿ah? Un capitalismo donde no está digamos, que está basado en la especulación, que está basado en el riesgo, y más que en la creación de productos, que está basado en las pasadas, ¿no? En comprar barato y vender caro, y vendo caro porque consigo permiso de municipal, permiso de ministerio. O sea, en el fondo es el capitalismo de la pillería, de la astucia, ¿ah? De Eso, la movida. claro, claro, Ahora, claro. eso no son las grandes empresas chilenas, o sea, eso no son, ¿no? Esa no es lo que mueve a este país, ¿no? Estos son los parásitos del sistema, ¿no? Y que, claro, y que funcionan con redes de abogados pillos a su vez, y que buscan sobornar y consiguen sobornar, eh, pero chuta, esto es un riesgo que se corre en la empresa, bueno, se corre en la política, se corre en la academia, hay gente que falsifica su certificado, gente que copia su tesis de doctorado, o sea, ocurre en la iglesia, y en las iglesias, miremos casos de abuso, o sea, entonces yo no proyectaría este Mm, caso al conjunto de la clase empresarial chilena. Yo creo que nosotros tenemos una clase empresarial bastante más sana, quizás en extremo identificado con la derecha. O sea, nosotros jamás tendríamos el caso que hoy día vemos en Estados Unidos, donde la mayor parte de las donaciones se han ido a Kamala Harris y no a Donald claro, Trump. así es, ¿Ah? Aquí claro. las cosas son mucho más desiguales. No tenemos en el mundo empresarial no es equivalente al grado de pluralidad que tenemos en la sociedad, en la cultura, en la academia. ¿Ah? Está muy sesgado, o sea, en una cierta dirección. En parte por los traumas que vienen de la época de la Unidad Popular. El empresariado no era tan sesgado antes del 73, ¿ah? Lo es hoy día. Pero esto que conocemos como caso audio, para no ir más lejos, yo creo que forma parte del parasitismo, digamos así, ¿ah? De la periferia, de los marginales, los que quieren entrar al club de golf y no lo consiguen, pero no de los socios y no de los actores principales de la vida empresarial chilena. Y para cerrar, Eugenio Tironi, entonces, ¿cuál es el capitalismo que se va instalando en el Chile de hoy? Considerando además todo lo que se ha señalado tantas veces, ¿no? De que tenemos un modelo de desarrollo económico que está agotado, pero que también tenemos grandes posibilidades de constituirnos en un polo importante, ¿no? En materia de cambio climático por el hidrógeno verde y por el litio, por ejemplo. Mira, yo creo que nosotros tenemos digamos así, un ecosistema empresarial robusto, grande, fuerte, que en general que entra en nuestro mercado y entra en nuestras industrias con éxito. Hay un problema que está muy concentrado. Y el tema de la concentración es un problema mundial, ¿no es cierto? Porque un Amazon crece y crece y crece, un Meta de Zuckerberg, Facebook crece y crece y crece, un Apple crece y crece y crece, o sea, y va absorbiendo todo lo nuevo que va surgiendo. Tenemos el mismo problema, ¿no? Nadie ha encontrado una fórmula para evitar esto, ¿no? Eh, y nosotros tampoco la hemos encontrado. Nosotros tenemos hoy día un capital educacional de personas educadas extraordinarias. O sea, nosotros no hemos votado la plata, como algunas veces se piensa, reforzando la educación y particularmente la educación universitaria. Allí hay un capital de emprendimiento, de creatividad, de conocimiento, que es muy valioso y que muchas empresas internacionales destacan y aprovechan, ¿no? Eh, entonces, hay muchas startups chilenas, o sea, pequeñas empresas que empiezan a surgir, Sí. y yo creo que eso es valioso. Ahora, yo creo que es importante es que el Estado desarrolle una suerte
política industrial del tipo lo que hizo con Codelco y SQM, o sea, de crear unas coaliciones público-privadas que permiten dar un salto cuántico en una industria, en este caso en la industria del litio. Algo parecido se podría hacer en hidrógeno verde, es lo que hacemos con la infraestructura, a través de las concesiones. O sea, hay que tener un Estado más activo que sea capaz de cambiar el ritmo, ¿ah? De pasar a otro estado. ¿Ah? Y sobre todo por el tipo de recursos que nosotros tenemos. Pero es también necesario, Minna, que el mundo empresarial actual pierda no sé, pierda los traumas o los traten, ¿ah? Donde, en el lugar que corresponda, eh, y no los proyecta a la vida pública y rompa con esta noción de que la empresa es mía, yo hago lo que quiero, pago lo que quiero, lo importante es que cumpla con ser rentable, incluso que si yo manejo una empresa que provee bienes públicos, ¿ah? Con una universidad, yo mantengo las mismas reglas, no me someto a ningún otro parámetro, sino el parámetro de que hago lo que quiero. Esa noción, que la empresa es privada, que no tiene funciones y que no produce, que busca prescindir de la regulación pública y de la regulación moral en función nada más que un criterio económico, ahí está el contrato, ¿eh? Es una noción de la empresa que en realidad la destruye. Eso es creer que se está protegiendo a la empresa, pero se está disparando en el pie. Ay, Eugenio, lamentablemente se nos acaba el tiempo porque me quedaron miles de preguntas, pero te dejo súper invitado para otra oportunidad. Eugenio Tironi, doctor en Sociología, también académico en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gracias por habernos compartido parte importante además de tu Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Que tengas buena tarde. A tu disposición. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.